El laboratorio es esencial, pues permite el aprendizaje mediante la experiencia y a su vez poner en práctica el método científico de ensayo y error. Como objetivo principal para este laboratorio se analizará el efecto que el medio ambiente ejerce sobre cada uno de los microorganismos dentro del cultivo microbiano, además de evaluar y diferenciar los cambios obtenidos en este. Inicialmente, se procede al paso a paso para realizar el experimento de acuerdo a las instrucciones dictadas por el docente. La toma de resultados se evidencia mediante fotografías, donde se identificaron diferentes efectos al pasar de los días. Esto gracias a las diferentes condiciones donde se posiciona cada uno de los cultivos. Para llevar a cabo los análisis se tomó en cuenta los conceptos teóricos adquiridos en clase. Además, se realizó diversas consultas en la literatura y finalmente se exponen las conclusiones de acuerdo a lo anterior. Para llevar a cabo el experimento fue necesario utilizar gelatina sin sabor, azúcar, proteína, en este caso se utilizó de origen animal, agua, hisopos y 2 recipientes preferiblemente del mismo tamaño. Previamente se incorpora cada uno de los ingredientes en una olla, se lleva a ebullición y se retira la proteína. En segundo lugar, se divide la mezcla entre los 2 recipientes, procurando que tenga la misma cantidad, y se deja en reposo para su solidificación a temperatura ambiente. En tercer lugar, se toma la muestra con un hisopo. En esta ocasión se realiza de la cavidad bucal de un perro, desde la lengua y paladar hasta los dientes y encías, y finalmente se dispersan los microorganismos en forma de zigzag sobre la superficie del cultivo ya endurecida. Se tapa y se desplaza cada cultivo a un ambiente diferente. Se realizaron observaciones durante 192 horas, el cual es el equivalente a 8 días consecutivos, donde se realizó un registro fotográfico. Cabe resaltar en primer lugar que el cultivo que se sometió a temperatura baja tuvo más alteraciones en relación con el cultivo expuesto a temperatura ambiente, es decir, a 24 grados centígrados. Las primeras 24 horas no hubo ningún cambio en particular, pero después de 48 horas se comenzaron a notar diferentes efectos sobre este, donde inicialmente se formaron pequeñas burbujas en su superficie. A las 72 horas en uno de los cultivos se comenzó a formar hongos en diferentes tamaños, a diferencia del otro donde seguía igual que el día anterior. A partir de las 96 horas comenzó a crecer en ambos cultivos un hongo en forma de telaraña, el cual recibe el nombre de micelio. Este se reproduce en grandes cantidades. 120 horas después se hizo presente la aparición de hongos con colores específicos, como el rojo, verde, negro, café y algunos de ellos amarillos. Estos últimos se reconocían en la parte inferior del cultivo. A las 168 horas, el cultivo a menor temperatura fue invadido completamente en su superficie por el micelio, mientras que el cultivo a temperatura ambiente tuvo un crecimiento lento. Además, desarrolló un olor particular poco agradable. Finalmente, a las 192 horas, es decir, al octavo día, los cultivos llegaron a su punto máximo, por lo que se procedió a desecharlos. Para esto se dejaron los cultivos con límpido durante 30 minutos y luego se enterraron. Para que las bacterias se desarrollen adecuadamente requieren diferentes factores como temperatura, humedad, pH, tiempo y presión de oxígeno. La mayoría de las bacterias necesitan nutrientes para alimentarse y continuar con su crecimiento. Requieren elementos como carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, entre otros. Para proporcionar nutrientes se requiere una fuente de proteína. Para esto se utiliza la carne. Por otro lado, la gelatina se utiliza para solidificar el cultivo, pero cuando hay una cantidad bastante alta de bacterias, se provoca una licuación. La gelatina se hidroliza, es decir, descomposición de elementos por medio del agua, y pierde sus características de gelificación. También se da la formación de diferentes hongos donde se puede identificar el micelio, el cual es un conjunto de hifas y esporas. En otras palabras, se puede definir como el sistema radicular y digestivo de las setas, y estas se encargan de absorber alimentos de forma osmótica. En climas tropicales como en Colombia, las condiciones de temperatura y humedad favorecen el crecimiento y reproducción de estos microorganismos, por lo que sus esporas pueden encontrarse en la atmósfera en elevadas concentraciones. Esto constituye un riesgo para la salud ya que puede causar alergias, infecciones o intoxicaciones como neumonías.